¿Qué onda, Humberto? Ya estamos aquí de nuevo grabando nuestras pláticas que ya nos echamos ahorita antes de empezar. Media Sí. hora de plática de otros temas. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo Pues estás? bien, bien, como siempre, con mucho trabajo. Ahora tengo como varias conferencias encima, entonces pues me las tengo que preparar. Entonces bien, pero muy bien, muy a gusto. Esas conferencias nos van a ayudar. Las deberías de compartir en el canal lo que puedas para que... O a lo mejor hacemos capítulos de donde nos las resumas. Ah, pues estaría interesante. La siguiente que tengo es un panel donde vamos a hablar de la comunicación entre seres humanos e inteligencia artificial. Un panel con un filósofo de la uni, un experto en ciberseguridad y yo como psicólogo. Luego tengo un taller para enseñar a usar agentes AI con ChatGPT. Y luego en Saltillo, en la Semana del Cerebro, también voy a hablar sobre los problemas de ChatGPT en la cognición humana. Y luego me voy a Cambridge a dar también un curso allí sobre el mismo tema, ¿no? De cómo puede afectar el uso de la inteligencia artificial generativa en la cognición humana. Oye, hablando de todo este tema de Cambridge, también nos puedes platicar un poco de tu libro. Deberíamos hacer un día un capítulo del libro. Del libro nomás. Vamos a hacer, nos los vamos a poner para la Sí, próxima que grabemos, sí, ¿no? no lo tengo ahora por Hoy aquí, pero la próxima te lo enseño. yo creo que es importante que empecemos a hablar esas cosas para que la gente que nos escucha, los 30 que nos escuchan, sepan que no nos inventamos todo esto. O sea, que sí, Que hay sí trabajamos entre fundamento, semana y sí hay fundamento y hay todo. fundamento, hay fundamento. Y sobre Pero todo, bueno, todo esto empezó porque eran nuestras pláticas y dijimos, bueno, pues vamos a grabarlas y si a alguien le interesa, pues está bueno, ¿no? sí, Oye, Humberto, a ver, hoy nos toca hablar, hoy, como en los últimos capítulos, quitando el último, los anteriores, estuvimos hablando mucho de temas financieros, del AI, cómo se metía, cómo os diga, vamos a llamarle cosas más técnicas. Queremos regresar mucho al tema emocional, que creo que es el core, ¿no? Cómo lo digital afecta a un ser humano común y corriente en su día a día, ¿no? sí. Entonces, lo que queremos hablar hoy es, y el tema de hoy puntual y que queremos alinearnos es, si yo no veo noticias, pero las escucho, Ujú. porque todo el mundo está hablando de Trump, ¿no? Si yo vivo en la playa y me voy y me desconecto y tal, pero siempre hay algo que te vincula a esta información que aunque no te pega directamente, te genera estrés o te genera incertidumbre. O sea, a final de cuentas en Occidente vivimos en una economía, no sé si es un tema de economía, pero vivimos en un mundo en Occidente, porque evidentemente hay otras partes del mundo que no lo viven así, en donde la información está fluyendo a lo loco. Entonces, quieras o no te vas a enterar. Quieras o no te va a pegar en el bolsillo o te va a dar miedo que qué va a pasar con los aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, poco hoy vamos a agarrar distintos ejemplos y lo que queremos saber es cómo indirectamente me afecta tanto en la cabeza, en el cerebro, en el colesterol, en el cortisol, ¿no? O sea, cómo me afecta físicamente y cómo me afecta emocionalmente, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es bastante interesante porque el ser humano es un ser de consumo de información. Las neuronas, de alguna manera, exigen ser estimuladas y se estimulan cuando procesan información. Entonces, pues cuando no procesan información, como que están sedientas de esa información. Entonces, hay como una voluntad o un impulso en el ser humano de buscar información. Hay distintas teorías al respecto, pero tú antes lo has mencionado que es sobre todo para reducir la incertidumbre y controlar el entorno. La, O sea, no importa quién seas, qué hayas estudiado, cuántos años tengas, por naturaleza buscas información. busca información, pero depende también de tus expectativas. Una persona que se desconecta y vive del surf, ¿no? A lo mejor tú te sientes identificado,
pues la información que busca es cuándo está la mejor ola, tiempo para ir, si hay tiburones o no hay tiburones, pero está buscando información para controlar tu conducta de una manera correcta. Y tu conducta es hacer surf o estar tranquilo en tu jardín, pues buscar información sobre cómo es la mejor forma de cuidar el jardín. Es decir, necesitamos información. Neurona que no se activa, que no procesa información, es neurona que muere. ¿Ok? Eso es un hecho. Por ejemplo, cuando más neurona tiene un ser humano es al nacer. Ese es el Órale. momento en que más neurona tiene un ser humano. Y las que no se conectan o las que no se activan, no forman conexiones, se atrofian y mueren. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Y tú dices, bueno, ¿y por qué un cerebro piensa más de un hombre que de un niño? Por las conexiones. Perdemos entre un 10 y un 15% de neuronas, pero aumentamos en un 30% las conexiones de nuestro cerebro. Y esto Ahora, es cierto que con el alcohol y las drogas y todo eso se te mueren las neuronas, porque ahora está comprobado que sí se regenera, ¿no? no, yo no tengo tan claro lo de que es que se muera una neurona se activa y de alguna manera pues produce neurotransmisores. Lo que produce el alcohol y la droga es una activación alterada que lleva conducta De los, patológica. No tengo yo clara la información de si mueren o no mueren. ¿Ok? Mueren ok. con un daño cerebral específico. Lo que pasa es que induce unos cambios estructurales en las neuronas que lleva a ciertas patologías de pensamiento o de conducta. ¿Y Pero, las neuronas se reproducen? O ah, sea, ¿podemos generar nuevas neuronas o no? no, Eso sigue igual. eso de momento no, solamente se ha visto en una zona muy específica del hipocampo, se llama, no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero está como debajo de los ventrículos, una zona especial y de ahí nacen como pequeñas neuronas que migran al hipocampo. Se llama neurogénesis, ¿vale? Ese proceso de generación de neuronas. Pero no está muy comprobado, la verdad. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como un adicto. Al final, si la neurona te está pidiendo información, tú buscas información. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vivimos en un mundo multiconectado, donde el acceso a la información es instantáneo. Antes por lo menos descansabas de la información. Ahora puede haber una sobresaturación de la Pero, por información. ejemplo, antes, ¿cómo descansabas de esa información? ¿No? Tú, O tú, sea, tú no porque tenías un antes, celular, tú no tenías un celular en tu, yo en lo tu sé, pero mano. antes yo siento, y a lo mejor estoy mal, pero mi percepción es que antes socialmente eras mucho más activo. Entonces, al ser más activo socialmente, siempre había una conversación. Depende de cómo definamos ser activo socialmente. Es decir, si ser activo socialmente es presencial, ok. Pero yo no creo que Sí, seamos, exacto, presencial, me claro, refiero a eso. presencial sí, pero si es mediante interacción en redes sociales, yo creo que somos más activos socialmente ahora. Lo que pasa es que está cambiando la forma en cómo o las habilidades sociales, porque las habilidades sociales antes era cara a cara y ahora se denotan en Es por, el uso por un de... dispositivo. Ahora, pero a lo que voy es, si te vas a la esencia, entonces siempre hemos estado expuestos a la información. Lo que cambió es la forma y el cómo me llega. Y la cantidad. Eh, eh, Ya, exacto, la cantidad, Es exacto. decir, yo antes podía estar en mi jardín haciendo jardinería y no me molestaba nadie. Y podía estar 2 horas ahí, tranquilidad y con un procesamiento, una carga de procesamiento de la información baja. Ahora no. Continua, exacto. Ahora Y ahora te está está, pum, 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 el celular. desvía pues la atención, ese desvío de la atención hace que otras activaciones mentales se activen, esas activaciones mentales coexisten con las de antes, interfieren en lo que es pues, la señal, por lo tanto la calidad de procesamiento. Hay muchas consecuencias, pero que yo no quiero decir que sean malas, forma parte de la misma evolución. El ser humano está evolucionando a convertirse en un homo Ahora, pero por tecnológico. ejemplo, a lo mejor voy a preguntar una pendejada, pero Puede ser. si todo está evolucionando, ¿no? Y todo está cambiando en eso. El cuerpo a nivel fisiológico se tiene que adaptar. Efectivamente. Entonces, lo que está cabrón es, y ahí donde viene la pendejada que voy a decir, porque no tengo ni idea, pero es mi duda,
Y como yo le digo siempre a mi equipo, pregunten, es mejor preguntar, aunque sea una tontería, pero que te lo aclaren porque es donde aprendes. Qué cabrón está que el cerebro no haya evolucionado en eso y no estemos generando neuronas. Ahora, entiendo lo que nos contabas la vez pasada de que se generan más conexiones. Sí. ¿Eso es lo que ha evolucionado? O sea, si se metieran un cerebro en 1920 y se meten un cerebro hoy, ¿están viendo que las neuronas tienen muchísimas más conexiones que antes? Ostras, tema complejo, porque esto es como si comparamos al atleta de 1920, que hay algunos vídeos en internet graciosos, que corría los 100 metros en 13 segundos y el de ahora. En 20 segundos, en 19 y ahora los corren en Claro, 9. teóricamente, la mejora de habilidades genéticas solamente se pueden dar si se transfiere a los genes. Y para que se transfieran los genes tiene que ser mutaciones aleatorias, ¿vale? Y eso se llama una evolución filogenética, cuando algo se transfiere ya a los genes. Lo que sucede en el ser humano es que aprendemos y hay como un aprendizaje también cultural. Desde pequeñito ya le enseñan a manejarse con el celular y con el iPad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas conexiones que estamos hablando crecen alrededor o de acuerdo a cómo se maneja el iPad. Si antes aprendíamos a hacer un caballito con la bici o ir con la bici y correr y teníamos mucha conciencia de nuestro cuerpo y las redes cerebrales crecían en torno a ese para controlar nuestro cuerpo y la bici, ahora están creciendo para controlar el iPad. Entonces, eso es una evolución, se llama ontogénica, ¿vale? Que es del desarrollo, desde que naces hasta que mueres. Entonces, ¿somos más listos o no? Yo creo que sí, pero es por el entrenamiento, ¿vale? Que recibimos Yo desde... creo que no sé si es más listos. Yo creo que más bien somos más hábiles mentalmente. Sí, porque estamos acostumbrados a manejar más información desde pequeñito. Exacto, ¿Vale? exacto. Hemos sido entrenados desde pequeñito a manejar más información, pero hay una teoría, y siempre se me olvida, y me encanta esta teoría, el nombre, que es que el cerebro o los cambios cerebrales no son tan rápidos como los cambios tecnológicos. Entonces nunca el cerebro puede absorber o puede adaptarse. Adaptarse quiere decir que su configuración de conexiones se ajusta a la tecnología. ¿Vale? Entonces, el no poder ajustarse a las nuevas tecnologías y a tanta información causa como estrés. Incluso hay ciertas hipótesis que dicen que causa hasta la activación del sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un Exacto. resfriado, pues se O activa sea el que sistema cuando, inmunitario. a ver, por ejemplo, ahí me voy a salir un poco del tema. Bueno, no me voy a salir del tema, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. No sé si a ti te pasa, que ahora está de moda el cortisol, ¿no? O sea, No, no lo sabía, ¿por qué? pues todo el mundo habla del cortisol porque es la enzima del estrés. Entonces, Sí. traes el cortisol alto, ¡ah, ta madre! Necesitas bajarlo y por eso te pasa esto y por eso lo otro, ¿no? O sea, el otro día estaba leyendo una cosa que decía justo que toda esta información política, ¿no? Y donde Estados Unidos, la política de Estados Unidos ahorita es tener en incertidumbre a todo el mundo para que un poco, en teoría, lo que está detrás es un tema económico, ¿no? De la deuda que ellos traen, entonces por eso quieren jalar dinero para aguantar tantito y que no truene el país y bla, bla, bla. No estoy hablando muy general, pero su proceso es pongamos en inestabilidad a todos, pongamos en estrés a todos, ¿no? Para que podamos frenar un poquito la cosa en lo que nosotros agarramos bien las riendas. A un ser humano común y corriente como tú y yo, ese cortisol se genera simplemente porque escuchamos que está pasando eso, ¿o no? A ver, aquí hay varios puntos. Recuérdame lo del cortisol que me sé la respuesta. Pero el punto primero es que Trump no está pensando en la salud mental de las personas. Está simplemente teniendo una estrategia para conseguir objetivos que podemos discutir si lo que está consiguiendo es más dinero a corto plazo, pero que el mundo sea independiente de Estados Unidos a largo plazo. Dentro de 5 años ya no podrá presionar, ¿no? Porque el mundo ya está aprendiendo que Estados Unidos no es un socio fiable. Pero no se está fijando a nivel individual lo que es la salud mental de las personas. ¿Qué es lo que está Ok, ocurriendo? ahora, pero eso es importante. Ese es el punto de este podcast. Sí.
eso que está ocurriendo, transfiérelo a qué está pasando en las mentes de las personas. Lo que está pasando en las mentes de las personas es que las personas tienen expectativas, ¿vale? Y esas expectativas ya no es solamente las tarifas, que aquí en México, yo que soy de Monterrey, pues ¿en qué golpea? La incertidumbre, por ejemplo, yo como profesor de una universidad aquí, la incertidumbre si va a haber alumnos, porque hay muchos alumnos con becas y las becas las dan pues las empresas. Y de lo primero que se van a quitar las empresas, si no hay dinero, son de dar becas, hay un De número becas. de alumnos diferentes, es decir, hay incertidumbre O en... sea, pero por ejemplo, tú, ¿cómo ese alumno que tiene una beca, dice, está pensando eso, está diciendo, a ver, Trump está generando esto y entonces esto genera incertidumbre en una empresa y entonces FEMSA ya no me va a Vale. dar la beca? Lo voy a ¿Hace ese link? lo voy a explicar fisiológicamente. Es un miedo. Un miedo produce una activación de la amígdala. La amígdala está conectada al eje hipotalámico hipofisario adrenal. Ese eje hipotalámico hipofisario adrenal es quien controla el estrés. Es a través, y son glándulas que están repartidas por nuestro cuerpo, ¿no? Y la amígdala activa ese eje donde el hipotálamo envía una señal a las glándulas adrenales donde se segrega el famoso cortisol. También se segrega noradrenalina, que Otras. es el precursor de la adrenalina, que es lo que te activa. Pero te segrega el cortisol y el cortisol es una respuesta natural del cuerpo para ayudarlo a una situación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú no controlas la solución, ¿vale? El cortisol se mantiene en sangre y cuando se empieza a mantener en sangre el cortisol empieza a atacar a los órganos internos y se produce una sobreactivación del sistema inmunitario y esa es como el estrés me está afectando al cuerpo, no es magia, es esa ruta, ¿ok? Entonces eso genera estrés mantenido en el tiempo y el estrés es malo cuando se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está creando incertidumbre. Y ya no es solamente que sean malos los mercados, sino que esa incertidumbre nos golpea. Por ejemplo, hablamos de las tarifas, que parece que nos golpea a México solo, bueno, a Canadá también, pero ¿y la guerra de Ucrania qué? Es decir, Europa, que está invirtiendo 800.000 millones, salió el otro día la von der Leyen diciendo 800.000 millones vamos a invertir en comprar defensa, Armamento. sí, armamento. Espero que ningún Ajá. euro caiga a Estados Unidos. Y imagínate, Pues ellos son ellos, acuérdate que ellos necesitan guerras para activar la economía, pues sí, muchos euros van a caer no allá. sé, seguro, pero imagínate yo siendo europeo y saliendo en Macron y el británico, el nuevo, creo que se llama Palmer, diciendo Sí. de, oye, que yo pongo tropas en Ucrania. Eso es, Europa va a la guerra. Y yo, con 40 años, o me imagino gente con 30 años o 20 que en plena edad de luchar, pues también genera incertidumbre. Oye, voy a tener que ir a la guerra. Lituania, Polonia y otros países están llamando ya al servicio militar obligatorio cuando se había desaparecido de Yo Europa. volía, sí. Entonces, Ujú. es más estrés, no, es más incertidumbre y lo peor es incontrolabilidad. Y aquí hay un fenómeno, Luis, que te va a encantar. Pero ¿por qué? A ver, espérate, no, apúntalo, no quiero que se me diga el fenómeno que me va a encantar, Sí, sí. pero si no acuérdate que si no se me va la onda. Pero ¿por qué nos genera estrés la guerra si es algo que ha estado con nosotros toda la vida? Hombre, el pensar que te van a enviar a un sitio y que pueden morir en ese sitio, eso es una Pero activación. de ahí venimos. O Sí, sea, todos nuestros... pero, Yo creo que fuera de que vengas de un monje tibetano, que también tuvieron guerra con China, eh, todos tenemos esta esencia en donde es un sobrevivir y venimos sí, de sí. genes de Vamos a ver, guerra. vamos a ver, esto lo explico en clase. La amígdala está especializada en el miedo, en todas las emociones, pero sobre todo en el miedo. En la antigüedad, ¿quién era quien sobrevivía? ¿El que se escondía o el que iba a luchar con el dragón el primero? O el Braveheart. ¿Quién era quien sobrevivía? El que se escondía. Sí, te iba a contestar eso, pero también digo, bueno, si le ganaba al dragón era el más fuerte Sí, pero y era el que bueno, se en reproducía volumen, y era el en que bla, ¿no? volumen, en volumen ganaban más los que se escondían. Pues esa gente Ok. se escondían porque tenía la amígdala muy sensible al miedo o a los castigos. Pues esa gente se han ido reproduciendo a lo largo de la historia y ahora lo que tenemos son gente con una amígdala muy sensible al miedo. Entonces, filogenéticamente o evolutivamente estamos programados para detectar el miedo.
El Porque es lo que nos miedo. permite sobrevivir y reproducirnos. Supervivencia sin reproducción, pues no tiene mucho sentido. Pero sobrevivir y reproducirnos. Entonces estamos Fíjate, ahí programados te para voy a sentir decir miedo. una cosa. Eso del miedo es algo muy curioso. Yo cambié mucho mi vida cuando aprendí a manejar el miedo. Yo de chavito era una persona que me daba miedo muchas cosas y no lo manejaba tan bien. Fíjate, ahora, hoy en día, tengo una regla. Y mi regla es, por ejemplo, puntualmente, cuando voy a bucear, cuando me subo a mi moto o voy a surfear, si no siento miedo, no me meto, no lo hago. Porque para mí el Te miedo prepara. es mi cuerpo diciéndome, ponte, o sea, abre todos tus sentidos y tienes que estar más pilas. Eso se llama ¿Sabes? el miedo, una etiqueta verbal, pero lo que tú estás sintiendo es un tipo de estrés que se llama eustrés, que es un estrés bueno, es un estrés que te prepara para la acción, ¿vale? O sea, no es miedo. Es que tú tienes que pensar que el cuerpo reacciona de manera automática a ciertos estímulos con emociones. Las emociones pueden ser de valencia, es decir, me gusta o no me gusta, y fisiológica, aumento de frecuencia cardíaca, tensión muscular. Y una vez que tú sientes esa emoción, tu cerebro y tu mente le intentan dar un nombre. Ah, pues lo que siento Mm. es miedo porque tal. Y somos malísimos haciendo atribuciones. Ah, pues el estrés este que siento es porque esta persona me ha mirado mal. Y a lo mejor no, pues no es eso, es otra causa. ¿Vale? Entonces, tú lo que pasa, tu cuerpo se está activando y tú en tu mensaje mental o como te la has configurado, dices, no, esto es el miedo a la Miedo. acción. Que Ujú. vale, pero realmente es estrés que te está preparando para la prueba que vas a hacer. Como ir en moto, Ahora, lo que entonces, sea. ¿cuál es la diferencia entre estrés y miedo? Vamos a ver. El estrés es una respuesta fisiológica y el miedo involucra una respuesta cognitiva. Ah, ¿Vale? El estrés es simplemente fisiológico. Me ha aumentado la frecuencia cardíaca. Ahora, si me aumenta la frecuencia cardíaca, veo una amenaza y tengo pensamiento de que puedo resultar dañado, verbalmente lo etiqueto como toda esta experiencia como miedo, con la palabra miedo. Pues lo que estoy sintiendo es ahora, miedo. ¿qué pasa cuando dices, me ganó el miedo? ¿Cómo dicen? Que ya sabes que te quedas, te Paralizado. petrificas. Se llama respuesta fly, fly or fight or freeze. Freeze es congelamiento, es la respuesta de huye, pelea o te congelas. ¿Vale? Son Pero, respuestas por de muy ejemplo, alto ahí estrés. tu tema cognitivo le ganó al tema fisiológico, ¿o No, no? no lo sé, es que hay muchas teorías de la emoción, de si va antes lo cognitivo y se sigue discutiendo, ¿eh? ¿Va antes lo cognitivo o va antes el estrés o van los dos Lo igual? Lo fisiológico. fisiológico van los dos paralelamente igual. No es Fíjate, tanto. yo, mira, no sé si ves, pero aquí me corté. Te lo digo porque el otro Te día cortaste estaba andando. chiquitito. Te cortaste andando. No, güey, surfeando, día X, ya estaba tan chiquito que no me iba a meter y en una ola tonta veo una piedra, me caigo enfrente de la tabla y tómala, me pega y me abre la cabeza. Pero es justo el día que me confié, no estaba preparado fisiológicamente con ese estrés positivo. Sí, incluso hay una pequeña, yo creo que hay una pequeña zona entre el eustrés, se llama el estrés positivo, y distrés es el Entonces, estrés negativo. Que un eustrés a un distrés hay nada, hay un cambio es una línea cognitivo. muy delgada. Claro, Ajá. imagínate que vas a quedar con una chica o un chico y dice, estás en el eustrés, pues la emoción tal. Y la chica se empieza a reír de ti. Cuando le dice que Mm. el eustrés acaba de cambiar de estrés y empiezas tú a hacer atribuciones, qué ridículo, soy un perdedor, lo que siento es vergüenza, ¿vale? Sí, es una línea muy delgada. Sí cambia. A ver, ahora sí, dime la teoría que me iba a gustar, que apuntaste. Es curioso porque una forma que tiene el ser humano de regular el estrés cuando no puede, por ejemplo, en lo de la guerra de Ucrania, si te van a enviar o no a pelear, ¿no? Estando en Francia, Italia, España o Inglaterra. Es, fíjate cómo es el ser humano que se crea pensamientos mágicos.
No, pensamientos mágicos, ¿por qué? Porque le reduce la incertidumbre y la incontrolabilidad, ¿vale? Dice, no, O no, sea, no, no va ¿qué a sería un pensamiento un mágico? pensamiento mágico, un pensamiento irreal, que no tiene base. Por ejemplo, me van a mandar a la guerra con Ucrania. ¿Qué pensáis? Dame un No, ejemplo. un pensamiento mágico bueno, eso sería un pensamiento mágico, pero un pensamiento mágico para controlar eso, o que estás viendo la tele diciendo a Palmer que vamos, que hay una posibilidad de ir. A la guerra. Sí, Ajá. el pensamiento mágico puede ser de, oye, no va a Que haber, voy a ser el héroe y voy a salvar Europa. o no va a haber guerra porque Rusia no, bueno, eso se ve mucho con las conspiranoias, Ah, ya, ya, ya. realmente, ¿vale? Las teorías de conspiración estas de, no, que es que los ovnis nos van a llegar y es el fin del mundo y no Claro, va a haber guerra. normalmente aparecen cuando tú no tienes éxito en la vida, es porque alguien te está impidiendo tener éxito, o lo de la guerra es, mira, a mí no me van a enviar a la guerra porque ya tengo 40 años, ¿vale? Claro. Empieza la gente a crearse como esos candados para asegurarse de que es como una búsqueda de solución, pero que no está muy basada en la realidad. Entonces tiene el pensamiento mágico, no, a mí no me van a mandar porque como ya tengo 40 años, o porque como soy una persona con estudio y científico, pues a los científicos no lo envían a la guerra cuando eso es mentira. ¿Vale? Entonces, esos A ver, pero pensamientos, entonces en esta teoría, momento, ajá, esos pensamientos regulan tu estrés reduciéndolo, porque, no, a mí no me va a pasar nada. ¿Pero por qué lo regulan? Porque reduce la incertidumbre y te da controlabilidad. O los obsesivos compulsivos. Si cierro 3 veces, ya nadie va a entrar. Entonces están cerrando 3 veces. ¿Vale? Bueno, esos son pensamientos de tipo obsesivo, pero para que entiendan pues esa idea, ¿no? De cómo el ser humano es capaz de inventarse pensamientos para controlar la expectativa o el futuro. ahora, ¿de qué depende que, o sea, a ver, es una pregunta muy compleja la que te voy a hacer porque depende de muchísimas cosas, sé la respuesta, pero en términos generales, ¿de qué depende que yo decida controlar mi estrés con pensamientos obsesivos o con estas ideas mágicas o irme a hacer deporte o irme a vivir a otro lugar porque no quiero estar en Europa para que me manden la guerra? O sea, depende de qué, de tu experiencia, de cómo creciste, de tus habilidades cognitivas, de qué. Depende de si se te va el estrés o no. Si el pensamiento mágico que produces no te elimina el estrés, pues ese pensamiento mágico no vale. Si el deporte, vas a hacer deporte y no puedes hacer deporte porque sigues pensando en lo mismo y sigues teniendo estrés, el deporte no te vale. O Dep sea, el estrés entonces sí oficialmente es, como están diciendo, una de las principales causas de muerte en el mundo hoy en día. O sea, una pandemia, porque la gente, o sea, lo que están diciendo es que la gente no sabe controlar el estrés y eso te detona otras enfermedades y eso te detona una serie de cosas. hay un puente con el sistema inmunológico que existe, ¿no? Entre el estrés y el sistema inmunológico. Ahora, llegar a decir que eso produce muerte me parece como sin datos, que yo no los tengo, a lo mejor es verdad, pero yo no los tengo, me parece ya muy atrevido decir que, como que es la primera causa de muerte, ¿no? No, no sé, No, no, a ver, no dicen que es la primera causa, pero es que es lo que, o sea, como que es como una pandemia, o sea, que hoy en día la gente, la mayoría de gente vive en un estrés. Yo, por ejemplo, cuando he leído eso digo, puta, o sea, yo cuando éramos cavernícolas, yo creo que tenían mucho más estrés, güey, porque te descuidabas y te comía un pinche león. no, hombre, el estrés te lo da la... El problema es que tenemos, y esto que voy a decir es delicado, ¿no? O causa revuelo. El estrés lo causan las expectativas. Tenemos Ya. demasiadas, y voy a caer en un dicho que siempre se dice, ¿no? Pero es que no vivimos el presente, ¿no? Y estamos siempre pensando en las consecuencias del presente en el futuro. Y esas expectativas son las que generan estrés. Por ejemplo, en muchas comunicaciones por WhatsApp, por ejemplo, no voy a decir esto porque se va a enfadar. O cuando lo dices, se habrá Ujú. enfadado y como tarda tiempo en responderte, pues el estrés que te carga hasta que te responde. Y si el otro es un poco manipulador y se da cuenta de eso, tarda más tiempo en responderte. ¿Sabes? Ahora, pero a ver, esa acción siempre ha existido. ¿Cuál? Lo que pasa es que antes no teníamos esas herramientas ¿Lo de las en expectativas? donde, ajá, Ok. o sea,
a ver, no sé cómo llevarlo, ¿no? Porque antes pues mandabas una carta y la mandabas por correo y tardaba 8 meses en llegar. No era que me tardaba en responder. A lo que voy es, la manipulación del ser humano siempre ha existido. Pues él se manipulaba de diferente forma, ¿no? Es un poco, y como dices, ya que andas generando controversia, pues yo voy a generar más, ¿no? Es como este tema del machismo y el feminismo y tal, en donde el otro día me salieron en Luis, hoy, Instagram hoy, o en hoy TikTok. justamente es 8M. Entonces, ten cuidado con lo que va a decir. Este, pero justo lo que digo es, creo que el mundo está en un punto en donde nos gusta vivir con estrés y la persona más famosa o de la que todos hablas es la más controversial. Que la más controversial normalmente trae un Pues nivel no de sé. manipulación brutal. O sea, el Trump ahorita lo que está haciendo es una manipulación fuera de lo normal y el Elon Musk ni se diga, ¿no? Ahora, esas dos personas para muchas personas son ídolos. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. No se puede generalizar porque hay gente que tiene mecanismos de regulación emocional, tanto a nivel genético, porque a lo mejor la amígdala es menos sensible a los castigos o más sensible a la recompensa, y también hay procesos de habituación, ¿no? Una persona que ya se habitúa o desarrolla lo que se conoce como una indefensión aprendida. No puedo hacer nada por cambiarlo, pues me deprimo, ¿no? Pero creo que es muy atrevido decir que nos gusta vivir en estrés. Yo creo que lo que está que hay más estrés y te comento por qué, y yo soy, y hay algunos científicos que no les gusta lo que voy a decir, pero lo voy a decir, que las redes sociales tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque estamos todo el día comparándonos con otras personas solamente en sus buenos momentos, no nos comparamos en los malos, porque los malos no lo van a subir, ¿vale? Entonces Claro. solamente nos comparamos en los buenos momentos. Y son personas como tú y como yo, es decir, porque este tipo, que es como yo, está todo el día con mujeres, hombres, de fiesta, tal, y yo estoy solo y nadie, entonces yo empiezo a intentar hacer cosas para emular a esa persona que estoy todo el día viendo en redes, pero no me sale, me genera estrés, no me sale, me genera estrés, no me sale, me genera estrés, y como veo que no lo puedo controlar, empieza la depresión. Te A ver, abandonas. pero entonces, Dejas de entonces, intentarlo y te porque abandonas. exacto, pero a ver, entonces, para ir haciendo concluyendo esto, porque acuérdate que este tema lo vamos a dividir en 2 episodios. Entonces, puntualmente para terminar el episodio 1 es, tienes que ubicar lo que te genera estrés, ¿no? Consciente o inconscientemente para que ese estrés baje y tu cuerpo se empiece a regular, Bueno, ¿no? Entonces, tienes que ubicarlo primero, sí. Y para que tienes que baje, ubicar. Para que baje, bueno, es un proceso, pero el chiste es que tú estés regulado, ¿no? ¿Cómo? Depende de cada quien. Todos los cuerpos son, como dices, ¿no? Hay amígdalas que son más sensibles que otras, hay gente que aprende porque se acostumbra, tal, ¿no? Ok. Entonces, hablando del tema, de cómo empezamos, todos estos factores externos nos van a afectar a cada quien diferente. ¿Sí estoy bien en eso? sí, sí. Y depende mucho de tu contexto y de tus herramientas emocionales y bla, 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 ¿no? Ok. No, ya no quiero decir inteligencia emocional porque el otro día me dijiste que es Es para nada más un vender tema libros, es marketing, para vender libros y para vender cursos. libros. Libros y cursos, Exacto, porque pues, lo siguen usando mucho. exacto. Ok, entonces, a ver, ese creo que es la conclusión de ahorita. En el episodio 2 vamos a empezar a hablar ya más puntual de cómo en el día a día nos afectan estas cosas, ¿no? Y elementos que debemos de empezar a tomar en cuenta. ¿Te hace sentido? Sí, O sí. bueno, a donde nos A lleve, la donde nos verdad. lleve, como siempre, pero sí. Órale, ya estás. Venga, nos vemos en el episodio 2. Peace and love. Va. Chao.